los alquileres. Recordamos el DNU 320, Antonio, que en pleno inicio, podríamos decir, de la pandemia, lo que estipulaba es que no se podían incrementar los alquileres, debían quedar a los valores de marzo. Ni desalojos. Ni los desalojos, estos eran los dos puntos. El valor de los alquileres que quede fijo en los niveles de marzo y que no se podía desalojar a las personas que se demoraran, que no pudieran pagar, si lo que iba a pasar es que se les iba a cobrar después, finalizado el mes de septiembre. Claro, pero este decreto expira el 30 de septiembre, porque estamos en línea con Hugo García Ben, que es de la Cámara Inmobiliaria. Hugo, ¿cómo le va? Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente, saludamos. Agente inmobiliario. Buenos días, hermano. Buenos días. Bueno, ¿qué va a pasar a partir del 30 de septiembre? Es la pregunta del millón. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Sin lugar a dudas que el decreto de marzo fue muy oportuno, creo que vino a poner una solución en ese momento, pero el 30 de septiembre es un tema muy delicado porque este decreto involucra a dos partes, a los locatarios que lo necesitaban, pero por otro lado están los locadores, que también tienen una situación complicada. La mayoría de nuestros locadores no son grandes grupos con muchas propiedades. La mayoría, por lo menos en los barrios, son pequeños propietarios que tienen una, a lo sumo dos propiedades, que la compraron con mucho esfuerzo para ayudar a sus ingresos o la recibieron alguna sucesión. Por lo cual, esa gente también está en una situación delicada. Pero yo, a ver, te voy a decir con el máximo respeto, yo creo que esos son los menos. Yo creo que hay una enorme cantidad de grupos que tienen cantidad de departamentos, gente que está viviendo ahora en countries y tienen departamentos en capital y van a mudarse a capital para alquilar en dólares en el country porque no se sabe qué va a pasar en el verano. Creo que hay una situación muy compleja de por medio, más allá de los aquellos que tengan un departamentito que heredaron, que ayudan con su jubilación. Hay un grupo enorme que tiene miles de departamentos, grupos. Mire, por eso le aclaré cuando dije en los barrios. Por eso. Yo me manejo en el barrio de Villa Crespo y Almagro, bueno. Y ahí no tengo grandes grupos de concentración. Ahí no, seguro. Puede haberlos en Puerto Madero, puede haberlos en Nordelta, No, pero en Pilar, no están en el en barrio. Capital, en Recoleta, cantidad de barrios. No se crea que es solamente Puerto Madero. Pero el porcentaje que yo le defino es mucho más de lo que usted piensa. Es mucha la gente que tiene una sola propiedad o dos. Mire, donde yo vivo hay un tipo que tiene 12. Donde yo vivo hay uno que tiene 12. Uno solo. Es probable. Sí. Es probable. Y conozco amigos de él que tienen en total más de 100, 150. O sea, hay una cantidad de vivos que han invertido en propiedades en fideicomisos que no declaraban. Así convengamos. No se lo puedo negar eso. Pero cantidad. Te hablo de la realidad. Hablo de la realidad que yo vivo. En un barrio, claro. Por eso hay que ser muy equilibrado en qué medidas tomar. O sea, habría que buscar la forma de contemplar al que tiene una propiedad o dos, al que tiene contra el que tiene 10 o 20. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Hay que tomar una medida general. El tema es qué medida general se toma que no perjudique a nadie. Porque el tema eso es imposible. Es muy difícil que... Hoy los locatarios, a diferencia de marzo, hoy los locatarios cuentan con la nueva ley. O sea, hay una nueva ley de alquileres que se puso en vigencia hace 60 días, por ahí es muy pronto para medir consecuencias o efectos, pero esa nueva ley que creo que protege mucho más a los locatarios que lo protegía la ley anterior. Hugo, hay un equilibrio ahí. Y le pregunto, a ver, porque Página 12 por lo menos publica, y es un trascendido, que podría haber una extensión de este DNU. Esto es un primer dato importante. Podría haber una extensión y entonces los inquilinos que tienen deudas no tendrían que ya a fin de septiembre empezar a desembolsar, ¿no?, y a pagar varios alquileres juntos, lo cual es una situación para cualquier inquilino bastante compleja, ¿no? Entendemos que es así, esto de acumular deuda. Ahora, le quiero preguntar en lo concreto, según el conocimiento en estos barrios que usted tiene, ¿qué ha pasado? ¿Los inquilinos intentaron pagar para no acumular deuda o no pudieron hacerlo? ¿Existe algún dato respecto de esto? No hay un dato total, sí. Yo puedo contar un poco mi experiencia. En general, los inquilinos se acogieron al decreto, en general los propietarios lo aceptaron sin ningún problema. Hubo algunos casos de inquilinos que igualmente aplicaron los ajustes porque estaban en condiciones de hacerlo. Claro. Y hay muchos inquilinos preocupados por cómo van a pagar la deuda a partir de octubre. Sí.
Es una situación inédita la que estamos viviendo en todo su alcance, con lo cual yo creo que la extensión del DNU tendría que contemplar cierto equilibrio también para la otra parte. O sea, yo represento a las dos partes, a los locatarios y a los locadores. Los dos son mis clientes. Por lo cual, lo que hay que buscar es mediar entre ambos para buscar un equilibrio. O sea, esto lo podemos lograr en algunos casos. Por eso creo que es muy importante la función que cumplimos los inmobiliarios. Claro. Porque estamos en el medio de los dos. Mucha gente, Hugo, estará muy preocupada porque pensará, si yo ahora no puedo empezar a pagar, porque entiendo que no está reglamentado estrictamente cómo se tiene que pagar ahora a partir de septiembre, o sí, porque algunos pensarán... 6 cuotas. Seis Sí, cuotas. está reglamentado. Está bien. 3 a 6 cuotas. Porque alguno pensará, si yo ahora no puedo pagar, ahora sí me van a desalojar, porque ya terminó el plazo, entonces me quedo en la calle. El fantasma del desalojo es difícil, y por más que en estos momentos está prohibido el desalojo. Sí. Pero no Pero eso es lo cualquier que vence a fin de propietario septiembre. Sí, pero no cualquier propietario quiere judicializar un contrato. No, claro. Y aparte, los tiempos de un desalojo en Argentina no son inmediatos. Un desalojo con justa causa no lleva menos de un año, 8 meses, 10 meses. Sí. Tampoco es automático. Pero igualmente habría que buscar la forma, algún tipo de subsidio a los locatarios que no puedan pagar. ¿Y ustedes tienen información sobre si se va a extender efectivamente este DNU? ¿Hasta cuándo? Porque lo último que yo leí hablaba de enero 2021. Por ahora son todos rumores, no hay nada en firme. Nada concreto. De ningún lado hay nada en firme, verdaderamente no hay nada en firme. Por lo cual estamos en una situación de incertidumbre. Claro, sí. Todo es incertidumbre este año para los argentinos y esto para ambas partes es grave. Yo en general veo en mi cartera que hay una buena respuesta y que se pueden buscar a partir del diálogo soluciones. Sí, claro. Yo le pongo un caso los contratos comerciales. Los contratos comerciales ha habido una actitud muy buena de la mayoría de los propietarios que han aceptado lo que llamamos el esfuerzo compartido. En estos meses, en general, se han pagado el 50% de alquiler. Bueno, yo creo que esto mediante el diálogo y algún elemento que nos pudieran aportar. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por ahora no aportó nada, nos podría aportar, por ejemplo, una baja de los ABL o el no pago de ABL durante algunos meses. Aliviaría algunos de los sectores. Por lo menos en la ley anterior el ABL lo pagaba el inquilino. En la ley nueva lo paga el propietario. Pero si se lo pudiera efectuar, bueno, eso ayudaría a poder equilibrar más la situación entre ambas partes. Claro, sí. Lo que pasa es que es muy difícil, porque uno se pone en el lugar del quien alquila, dice, ¿cómo hago para pagar? Y el que alquiló dice, bueno, ¿y yo cómo hago para cobrar? Entonces, todo un tema muy delicado, porque hay argentinos que no van a poder afrontar, aunque sea en cuotas, los 3-4 meses que deben. Va a ser muy complicado. Va a ser muy difícil, va a haber que buscar mucho la letra fina de todo esto. Sí, yo creo que el gobierno está haciendo muchas cosas, nos está ayudando con la ATP a muchos y con los diferentes subsidios que estuvo dando. Quizás tenga que pensar en algún tipo de subsidio a los inquilinos, como le está dando a la gente del UBA, como para que puedan hacer cargo de esta deuda. Porque así como muchos se preguntan, ¿cómo voy a hacer para pagar? Vuelvo a insistirle, serán el porcentaje que serán. Hay mucha gente que pregunta, ¿cómo voy a hacer para vivir si no cobro? Por ejemplo, por eso le sé que es muy delicado el tema. Supóngase un jubilado que tiene un departamento heredado, por ejemplo, de 2 ambientes, que cobraba, qué sé yo, 15.000 pesos de alquiler. Le deben esos 15.000, cobra 20.000 de jubilación, no puede vivir. Encima tiene un muerto de expensas. O sea, es toda una situación muy delicada que va a ser muy difícil dirimirla. Poder estudiar caso por caso, va a ser muy complicado el tema. Y como dice usted, yo coincido en la ciudad, por ejemplo, que se exime de la ABL, impuestos que son caros, que se vea cómo, negociar las facturas de gas, de luz, que son carísimas. Pues es un tema muy delicado, para unos y para otros, para todas las partes. Hoy la renta de un alquiler tributa, la renta que ha caído muchísimo, tributa ingresos brutos. Si, por ejemplo, le sacáramos el ingresos brutos o las obligaciones con ingresos brutos, ayudaríamos un poco a una parte que podría ayudar a la otra.
Esta sería la base. Por eso digo que siempre entiendo- pasa, pero siempre pasa por el ancla que es el rol del Estado. Porque el Estado lamentablemente se ha convertido en un ancla. Ingresos brutos, ganancias, IVA, alquiler, ABL, es una verdadera ancla para lograr soluciones. Es imposible de esta manera. El tema de la vivienda, el tema del problema de la vivienda es un tema que arrastramos hace muchos años. Años. Muchos gobiernos han intentado algunas soluciones, yo tengo esperanza en este gobierno que pueda encontrar alguna, creo que la señora Bielsa está trabajando sobre el tema, pero mientras tanto, no es un problema de los particulares solucionar este problema. No. Esta es una realidad. O sea, Y no basta con una ley, no es solamente una ley, No hay que basta ver la con una aplicación de la ley como es muy delicado el tema. tiene que haber políticas más de fondo, buscar la forma de que haya más créditos para la vivienda. El Procrear es una ayuda, pero no para la ciudad. Para la ciudad el Procrear no nos alcanza. El Procrear cumplió una muy buena función cuando le ayudó a mucha gente que tenía un terrenito a construir su casa. Pero el Procrear llevado a la compra de viviendas, por ahora, no, con las tasas que se manejaban, es imposible. No, porque un departamento de una ciudad, hoy en día, el metro cuadrado, lo más barato, en la ciudad de Buenos Aires, un departamento de 60 metros cuadrados. ¿A cuánto está el metro cuadrado en un barrio, digamos, no de los top? Más o menos. Y hoy partimos de $1.800 el metro cuadrado. O sea, estamos hablando casi $120.000, ciento y pico de $1.000, un departamento de 60 metros cuadrados. Imposible. Con una caída que han tenido los valores, no es una gran caída, pero han tenido una caída porque el mercado verdaderamente no existe. Quedó paralizado. Hoy Claro. hay una demanda muy reprimida y también hay una oferta que ha caído, ¿no? Pero Hugo, de todos Tampoco modos, hay una guerra, ¿no? mira, justo lo hablábamos en el día de ayer con Antonio y con una de nuestras compañeras de trabajo. Respecto de los alquileres, ¿los valores quedaron ahí nivelados en el mes de marzo o cree que se dieron incrementos de todos modos? Hubo especialmente porque muchos propietarios quieren recuperar lo que perdieron contra la inflación. Claro. El sistema que se aplicaba de ajustes hasta el año pasado, hasta ahora, Sí. era ajustes semestrales que iban entre un 15 y un 18%. En algún caso pueden haber llegado al 20%, pero la mayoría estaban en el 18%. 18 más 18 son 36, son el 40% contra una inflación que orilló el 57%. Entonces, muchos propietarios lo que intentan recuperar Pero el... ahí, Hugo, me la pongo inflación. del otro lado sin hacer de abogado del diablo. También los sueldos no aumentaron eso. Entonces, quien alquila es un asalariado y tampoco aumentó eso y las jubilaciones mucho menos. O sea, por eso decía que hay que ver mucho la letra fina. Yo entiendo la inflación como el y entiendo los asalariado. salarios. Así como el asalariado quiere recuperar su poder de compra, su poder adquisitivo, el propietario también lo quiere mantener. Este es un problema. Fernández, la rentabilidad de un alquiler hoy en día está entre un 2 a un 3% anual. El problema es que van a derivarse a otro tipo de rentas. No hay mucha oferta, pero pensemos que es un 2 a un 3% anual. Es muy baja la rentabilidad y por lo menos lo que quieren es mantenerla. Bueno, pero es baja con respecto a lo que estamos acostumbrados en la Argentina. En el mundo es esa, ¿eh? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que lamentablemente en el mundo el alquiler representa el 1% del valor de la propiedad. Acá no. Hoy en día en dólares no. Sí, y no hay que perder de vista, ya que estamos hablando del mundo, que esta situación que está planteando Hugo ahora, Antonio, es una situación que se está dando en el mundo entero. Las soluciones no podían llegar de ninguna manera de un día para otro y de hecho el DNU del Gobierno Nacional fue, a mi parecer, una medida muy acertada, ¿no? En un primer momento para resolverlo inmediato. Ahora, me parece interesante lo que usted planteaba. La ciudad más rica del país, ¿podría aportar de alguna manera, creen ustedes entonces, para de alguna manera alivianar, resolver esta situación en lo que queda, en los próximos 6 meses? Y otros municipios también, ¿eh? Porque hasta ahora alivianar, ayuda por el Gobierno Nacional, bueno, y otros municipios probablemente también, sí, ¿no? la lo gran sé. mayoría. Pero usted mencionaba la ayuda del Gobierno Nacional para pagar los salarios, por ejemplo, en el caso de las He inmobiliarias. hecho mucho. Pero, bueno, falta tal vez, o se le puede, el reclamo de ustedes, yo entiendo ahora, tiene que ver con esa pata, que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tendría que colaborar, es una ciudad muy rica. Creo que todos los municipios tendrían que colaborar, pero por lo menos aliviar la carga impositiva que soportan ambas partes ayudaría a equilibrar un poco la cosa. No, Yo y creo aparte que súmele las tarifas, Hugo.
El aumento de tarifas, que ha sido indiscriminado, fue tremendo, 3000%, el gas, 2000 y pico por ciento, la telefonía, el agua, que se mide por metro cuadrado. O sea, es una locura. Lo que hemos soportado en los últimos años fue terrible el aumento de tarifas. Yo hablo con muchos inquilinos que venían con la cuenta del gas y me decían, y yo decía, pero no tiene nada que ver con la locación, pero me vino X, 5.000, 4.000, 3.000. Era desesperante la situación. Claro que sí. Claro, y encima sobre el aumento de ABL, el aumento de expensas, el salario de los encargados, y si empieza a ver la concatenación de aumentos, y es imposible. No, es imposible, yo lo vivo. Yo cada vez que tengo que ir a pagar mi prepaga, que mi prepaga creció mucho más que la inflación el año pasado. Muchísimo en los más. últimos años. Muchísimo más que la inflación. Me cuesta mucho hacerme cargo. Soy una persona, soy un adulto mayor, como decimos ahora, y no puedo desprenderme de esa prepaga y cada día me cuesta más. No, ellos sumen un inquilino que cobra 50.000, 60.000 pesos, ¿no? Que paga 20.000 de alquiler, despensas 5.000, vamos a bajar todo para abajo, 5.000, de luz 4.000, de gas otro tanto, de agua otro tanto, y uno más el alquiler uno dice, no tiene manera de vivir, no tiene forma. No. Esto lo también o viaja o come. Yo soy un profesional independiente. Hace más de 2 años que venimos en caída libre. Y esto le pasa a muchos profesionales independientes. Que tenemos que sostener una estructura, que las cargas impositivas. Yo tengo una estructura chica, tengo 2 empleadas, pero esas 2 empleadas solamente la carga que tengo sobre las cargas sociales que tengo. Y es un empleado más. Paralizadas, Hugo, claro. Lo que usted mencionaba. Ahora yo retomo eso, porque hace paralizadas, más de 2 años. claro, no Más de solamente 2 años, ahora, no claro. solo en pandemia, ¿no? Sino ya hace tiempo y que lo debe haber afectado. Pero le pregunto, usted decía recién que no alcanzó que se paralizaran las ventas para que, esto a veces sucede, para que las propiedades pierdan valor, ¿no? O bajen a la mitad. Pero ¿cuánto es que se disminuyó? ¿En cuánto cree que han bajado las propiedades ahora por este efecto? No hay un porcentaje. No hay un porcentaje porque, insisto, no hay mercado. Claro. Uno tiene idea de lo que valen las cosas cuando hay una oferta y una demanda sostenida. Hoy no lo hay. Hay gente que va a vender porque necesita vender y a lo que le oferten. Y hay gente que va a hacer ofertas muy locas, pero esto no es el mercado. O sea, no hay una relación. Claro. No hay un parámetro. Depende de la necesidad del que tiene una propiedad ahí parada hace años. Capo, fíjate lo que dice él, tiene razón, está destruido el mercado. Claro. Desde hace años, está destrozado. Desde hace años. Tuvimos la burbuja del UBA, que en el 2017 produjo muchas operaciones. Desgraciadamente, porque se condenó a mucha gente a una situación que por suerte ahora se está encarando. Pero después de eso, fue caída libre. Desde el 2018 se cayeron las operaciones, 2019 no existió. Hubo meses que históricamente no se había escriturado tampoco. Consulte con el Colegio de Escribanos. Es increíble lo que vivimos los 2 últimos años. Hugo, le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Ojalá se encuentre una solución. No digo que conforme a todos, sino que sea un punto de inflexión para comenzar con una etapa nueva. Y preguntarse, ¿no? ¿Por qué en el mundo los créditos son al 3% nada? Acá son andás a ver, Totalmente. un disparate. ¿Por qué son créditos a 50 años y los siguen los hijos y acá es imposible? O sea, hay un montón de temas para resolver, que no va a ser de acá a fin de año, sino va a llevar un tiempo largo en la Argentina, con una política de Estado. Es imposible hacerlo en el corto plazo. Yo soy un esperanzado de que esto va a ir cambiando. Necesitamos tiempo y necesitamos pensar en todos los sectores cómo lo vamos acompañando. Esta creo que es la base. Bueno, que en lo inmediato le resuelva la situación al que tiene un monoambiente, que está alquilando un monoambiente, que es su vivienda única y que no tuvo ingresos, aumentos en el salario y que no tiene cómo resolverlo. Me parece que es el problema más urgente. Después hay muchísimo más para discutir, ¿no? Pero hay gente que no puede esperar porque en esta pandemia no ha generado ingresos en mucho tiempo. En Hurlingham, su casa en 1933 con un crédito del Banco Hipotecario. Él era empleado judicial. La terminó de pagar, mirá lo que son los plazos, en 1975. No, imposible. Y con la devaluación de la moneda, el último pago fue irrisorio, pero irrisorio. Hasta daba vergüenza ajena ir a pagarlo. Y esta es la Argentina.
Entonces, si no corregimos esto y no tenemos una moneda estable, y nos va a pasar esto para siempre. Hay que cambiar. Bueno, apostemos a que cambiemos, apostemos a que todos podamos hacer algo para que esto cambie. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer y disposición. Hasta luego.